Profeta Isaías capítulo 8, versículos del 11 al 13. Dice la palabra del Señor: porque el Señor me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Al Señor de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Isaías capítulo 8, del versículo 11 y 13. Hermanos, una de las cosas más importantes que nosotros debemos preguntarnos es: ¿a qué le tenemos miedo? Hazte esa pregunta en tu corazón por un segundo. ¿A qué le tienes miedo? Por lo general, nadie confiesa sus temores. Los temores es algo que llevamos dentro. Te hago la pregunta: ¿a qué le tienes miedo? Y una segunda pregunta que es todavía más importante: ¿a quién le tienes miedo? Piensa lo que te estamos preguntando ahora en esta mañana. Piensa como que el Señor te está preguntando: ¿a quién le tienes miedo? ¿A quién le tienes miedo? El miedo es una herramienta de sometimiento para los tiranos, para los que se quieren enseñorear de los pueblos. El miedo es la herramienta por excelencia para someternos. De hecho, cuando un extorsionista o un secuestrador o un atracador quiere obtener algo de nosotros, básicamente nuestro dinero o cualquier otra cosa que quiera obtener, pues usa ¿qué cosa? Las amenazas. Y las amenazas tienen un propósito que es infundir miedo, porque una persona asustada es una persona que puede ser gobernada, es una persona que va a actuar aún en contra de su voluntad y va a hacer lo que aquella persona que le está infundiendo ese miedo la está obligando a hacer. Por eso el miedo es una herramienta de sometimiento y el mundo, los poderosos, los gobernantes a través de todas las épocas y mucho más en esta época, los gobernantes de las naciones y de las naciones más poderosas, piense, no sé cuál sea el conocimiento que usted tenga de los poderosos, pero se dice y se sabe que existe una élite en el mundo que prácticamente controla la economía de todas las naciones y que tiene poder y autoridad sobre todas las naciones. Los poderosos no ignoran lo que estamos diciendo, no ignoran un principio elemental de poder y de sometimiento, y es que el miedo es la herramienta a través de la cual se someten los pueblos. Por eso nosotros estamos viviendo una época en que tenemos que identificar el miedo, porque el miedo es la herramienta del enemigo para esclavizarnos, para someternos. Ahora, luchar contra el miedo es luchar por la libertad, por la salud y por la paz mental. Esas tres cosas se ven 100% afectadas cuando hay miedo. Cuando hay miedo no hay libertad, hay esclavitud. Cuando hay miedo no hay salud, hay enfermedad. Y cuando hay miedo no hay paz, hay angustia, hay desasosiego, y todo eso influye en todo el ser de la persona. Ahora, el miedo debe ser examinado y extirpado de nuestro corazón, porque no solamente nos hace daño, como lo acabamos de ver, socava nuestra libertad, a nuestra salud y nuestra paz mental, pero no solamente eso, sino que hay algo importante que es lo que vamos a aprender esta mañana, y es que el miedo le desagrada e irrita a Dios. A Dios le desagrada y le irrita que tengamos miedo. Y lo que nosotros acabamos de leer aquí, la palabra que acabamos de leer aquí, fue una palabra que Dios le dijo a Isaías en un momento en que la nación de Israel, y específicamente el reino de Judá, el reino del sur, estaba llena de miedo. Y esta palabra Dios la dijo con cierto enojo
y con cierta severidad. Por eso lo que vamos a ver de este texto son básicamente 4 puntos. El primer punto es, aquí sabemos que Dios ha hablado y habló a Isaías en particular, y Isaías dice, porque Jehová el Señor me dijo de esta manera. ¿Y qué es lo que vamos a mirar acerca de lo que Dios le dijo a Isaías? Vamos a mirar primero cómo se lo dijo, o sea, cómo habló Dios, el tono, la intensidad, el estado de ánimo de Dios, por así decirlo, en el momento en que él habla estas cosas. ¿Cómo las habló? Segundo, ¿qué fue lo que habló? O sea, ¿qué fue lo que dijo? Primero, ¿cómo lo dijo? Segundo, ¿qué fue lo que dijo? Tercero, ¿por qué lo dijo? O sea, ¿por qué habló esto? ¿Por qué dijo esto? Y cuarto, y por último, ¿para qué lo dijo? O sea, ¿para qué habló Dios esto a Isaías? Entonces vamos al primer punto, que es primero, ¿cómo habló? Y dice Isaías en el versículo 11 que acabamos de leer, porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte. Jehová me dijo con mano fuerte. Eso se parece a la manera como nosotros hablamos a veces, que confundimos el ver con el oír, y que mira lo que ella está diciendo. mira lo que esa persona está diciendo. Y pues lo correcto sería decir, oye lo que la persona está diciendo, porque uno no oye con los ojos. Ok, pero aquí Isaías está utilizando también una figura literaria muy propia de nosotros, porque cuando nosotros decimos, mira lo que dijo, lo que estamos diciendo es que no solamente oigas lo que se dijo, sino que lo analices, que lo escudriñes, que lo interpretes, que comprendas la profundidad de lo que esa persona está diciendo. Entonces aquí Isaías dijo que Dios le habló con mano fuerte. Podría haber dicho, bueno, Dios con mano fuerte me empujó, o Dios con mano fuerte me golpeó, pero aquí dijo, Dios con mano fuerte me habló. La NBI, que es muy buena traducción, pero tiene el problema de que anula las figuras literarias. Pues la gente dice, pero ¿por qué la pastora no se pasa a la NBI? Definitivamente, porque el hablar original de los judíos es con figuras literarias. Y lo que hace la NBI es cancelar la figura literaria y dejar literalmente el significado de la figura literaria. Pero ¿qué sucede cuando hace eso? A veces lo hace que se entienda más, pero le quita la fuerza. Le quita la fuerza a la expresión. Le quita la fuerza a la expresión. ¿Cómo dice la NBI ese versículo? Dice, porque Dios me dijo con fuerza, algo así dijo. El Señor me habló fuertemente. El Señor me habló fuertemente. Muy bien, Ángela. El Señor me habló fuertemente. O sea, ¿qué quiso decir? Que esa no fue una conversación coloquial, que Dios estaba con ciertas emociones fuertes y que estaba en un tono de autoridad, en un tono de autoridad. Escuche bien, autoridad no es gritar, pero cuando una persona tiene autoridad y da una orden, la orden tiene que ser dada en un tono, el tono imperativo, que implica no solamente el modo gramatical, por así decirlo, sino la entonación de mi voz. Si una mamá le dice al niño, ay, papito, mira, tienes ese cuarto todo desordenadito, papito, por favor, ordena el cuartico. Que eso lo hacen casi todas las mamás, que están llenas de amor, ternura, comprensión y todas esas cosas más. Pero así no se le habla a un niño si usted pretende que el niño arregle el cuarto. La mamá tiene que decir, me haces el favor y arreglas el cuarto ya. Eso suena diferente, ¿cierto? ¿Hay grosería en eso? ¿Hay falta de respeto en eso? No. El niño aprende a identificar la autoridad y aprende a discernir entre las cosas que no son negociables. ¿Están conmigo? A veces los quiero desmutear, pero después empiezan a hacer unas bullas horrorosas y hay que mutearlos otra vez. Entonces, háganme así, por aquí le veo, ¿cómo es que se llama la cara al hermano Donaldo? Ojalá todos abran sus cosas, por favor, no se han bañado, ¿qué les pasa? Abran las cosas, por favor, hoy es domingo, es el 25 de diciembre, seguro usted se hizo el blower ayer.
El 24 usted se hizo el blow, entonces por favor ábrame la ventanita para ver lo que está vivo y que se peinó y se bañó. Bueno, entonces, hermanos, hagan así. Y sí, bueno, ok. Bueno, entonces les decía que no es falta de respeto que uno utilice el tono de voz imperativo para que el niño entienda que hay cosas que no son negociables, que hay cosas que son órdenes, que hay cosas que no son sugerencias, que hay cosas que no son opciones. Ay, papito, pero ¿por qué no has arreglado el cuarto? Mira, ¿quién ha dicho que a un niño se le habla así? Usted no ha visto todos esos bebés que dicen, ay, el cuchuchito de mamá, la cuchita linda de papá, y el bebé comienza a hacer la boquita así. ¿Por qué? Porque uno los pone en esa situación de necedad y de estupidez. Y uno tiene que enseñarle al niño qué es la autoridad. Eso es lo primero. Si usted no le enseña al niño qué es autoridad, el niño nunca va a conocer a Dios, porque Dios es esencialmente autoridad. Autoridad. Y si el padre y la madre no son autoridad, pues con mucha dificultad el niño va a poder entender y percibir el temor a Dios. Entonces, aquí Dios está hablando, como dice Isaías, dice, me habló con mano fuerte. No sé cómo lo diríamos nosotros en nuestro contexto. O sea, me habló fuerte, me habló con firmeza, me habló con perrenque, me habló como que, o sea, yo no puedo decirle, ¿y por qué? Ahora todos los niños dicen, ¿y por qué? O te dicen, ah, usted no se ha dado cuenta que los jóvenes ahora son sordos. Tú le dices a los jóvenes, dame el favor y me recoges el maletín. No, yo, a pesar del tono de voz imperativo, yo nunca respondo a eso, yo nunca repito la orden. Cuando me dicen, no, sería más didáctico coger la chancleta y mostrársela. Enseguida el oído se le va a sintonizar y va a recordar qué fue lo que dije, que recogiera el maletín. ¿Eso hace daño a un niño? No, no. Eso es amor, eso es crianza. ¿Es más difícil? Sí, es más difícil, es más difícil. Es más difícil, pero se supone que el amor entrega más. Entonces, y digo esto porque es que Dios es así. Dios nunca nos habla como que, ay, el niñito bonito de la mamá. ¿Usted recuerda cuáles fueron las palabras que le dijo Dios a Job después de que le había dicho, maldito el día en que yo nací, yo me quiero es morir, Dios es mi enemigo, han acabado conmigo, no sé qué, ya me rasco y me duele la piel, soy como un gusano y todo eso? ¿Sabe qué le dijo Dios a Job cuando se presentó en un torbellino? Dice la Biblia que Dios le dijo a Job, ¿quién es ese? Entenebrece el consejo con palabras sin sabiduría, lo cual significa en español, ¿quién es ese bruto que está hablando? Y después le dijo, ahora cíñete, yo te pregunto y tú me respondes. Lo cual significa en español, ¿sabes qué? Si eres tan chachito, amárrate los pantalones y ven y contéstame lo que te voy a preguntar. ¿Quién habló así? ¿Yo o Dios? Estoy haciendo una transliteración, estoy haciendo una paráfrasis de cómo habló Dios. Por eso, cuando Dios nos entrega autoridad, cuando Dios nos da autoridad, y cuando Dios le da autoridad, por ejemplo, a un padre, cuando le da autoridad a un varón, ya el papá tiene que ver cómo habla, porque usted es autoridad. Entonces, Dios habló con mano fuerte, con mano fuerte. Y la NBI dijo, habló, ¿cómo fue, Ángel? El Señor me habló fuertemente. Me habló fuertemente, o sea, nueva traducción viviente. El Señor me dio una firme advertencia. El Señor me dio una firme advertencia, como que, hey, no es negociable, mira lo que te voy a decir, mira lo que te voy a decir. Entonces, eso es importante para saber que el mensaje de hoy no es un consuelo y que no estamos en un encuentro de sanidad interior. ¿Qué está oyendo? ¡Ay, qué tan bonito! Yo voy a mandar, no. Esto es para cogerlo en serio. Es un mensaje que viene de la autoridad de Dios. Es un mensaje que viene con severidad, con fuerza y con autoridad. Entonces vamos a ver qué fue lo que habló. Vamos ahora al versículo 11. Al versículo 11 dice,
Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino del pueblo, que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Vamos a parar ahí solamente versículo 11 y 12. Esto es lo que está diciendo, y lo está diciendo fuertemente, le está diciendo fuertemente, está diciendo, número 1, no camines por el camino de este pueblo. Número 2, no llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Y número 3, no temas lo que ellos temen ni tengas miedo. Son tres cosas. Y esas tres cosas tienen que ver. Primero dice, no camines por el camino de este pueblo, tiene que ver con una manera de vivir. Pero antes necesito hacer un paréntesis para que usted entienda que Dios está hablando de qué pueblo, de qué pueblo, de qué pueblo. Escuche bien, porque esto es importante y si quiere, anote. ¿De qué pueblo está hablando Dios? Que no es un modelo para caminar como Él, ni para hablar como Él, ni para vivir como Él. ¿De qué pueblo está hablando Dios? Del pueblo de Israel, de Israel. Aló, del pueblo de Israel, no está hablando del mundo, no está hablando de los filisteos incircuncisos, está hablando del pueblo de Israel, le está hablando a Isaías, le dice, Isaías, yo no quiero que tú seas como los otros israelitas. No está hablando ni de Siria, no está hablando de Israel, de este pueblo, o sea, este pueblo mío, y dice, mira que te voy a advertir que tú no seas como ellos. O sea, ¿cómo iba a haber una posibilidad de que Isaías se comportara como un pagano? ¿Qué posibilidad había de que Isaías, un hombre que es llamado por Dios y que está profetizando para Dios, comience a vivir como un asirio, o comience a vivir como un cananeo, o comience a vivir como un egipcio, o comience a vivir como un extranjero? No hay ninguna posibilidad de que un hombre que vive para Dios y que está consagrado para Dios adopte costumbres de otro pueblo, pero sí existe la posibilidad de que nosotros adoptemos las costumbres de nuestros hermanos cristianos pensando que eso es lo normal, pensando que eso es lo correcto. Entonces Isaías le está diciendo, sí, yo te envié a Israel, yo te envié a este pueblo, pero ¿sabes qué? Yo no quiero que tú andes en el camino de este pueblo. Número 1, no quiero que vivas como ellos viven. No quiero que vivas como ellos viven. Una manera de vivir que hay en la iglesia a la cual Dios le desagrada. Segundo, una manera de ver las cosas. Y dice, no llames conspiración a lo que ellos llaman conspiración. Es una manera como ellos perciben el entorno, una manera de percibir lo que los rodea. Entonces ellos decían, hay una conspiración. Y ahora les explico cuál era la conspiración. Hay una conspiración. ¿Por qué lo decían así? Porque así lo percibían. Entonces, estamos hablando del pueblo de Dios que tiene una manera de vivir que a Dios le desagrada, que tiene una manera de percibir el entorno que a Dios le desagrada. Y lo tercero, tiene una manera de hablar que a Dios le desagrada. Volvamos a leerlo de nuevo en el versículo 11 y 12. Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis a lo que ellos temen, ni tengáis miedo. ¿Sí ven las tres cosas ahí? Un pueblo que tiene una manera de vivir que Dios desaprueba y que no quiere que su siervo viva como él. Un pueblo que tiene una manera de percibir el entorno que a Dios no le gusta. Y Dios no quiere que Isaías perciba las cosas así. Y un pueblo que tiene una manera de hablar que tampoco le gusta a Dios. ¿Qué era lo que pasaba? ¿A qué era lo que le llamaban conspiración? Vamos un momentico al capítulo anterior para entrar en contexto. Es decir, ¿de qué está hablando Dios? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando con el pueblo? Vamos al capítulo 7 y leemos primero del 1 al 7.
Capítulo 7 del 1 al 7 es el contexto, lo que está sucediendo. Dice, aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Estos son los hechos, lo que sucedió. Está siendo contado y ya sucedió, ya pasó. Está siendo como que hay como una reseña de lo que sucedió. Vamos a mirar lo que sucedió. ¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? Sucedió en los días del rey Acaz. El rey Acaz es hijo de Jotán, es hijo de Usías y es rey de Judá. O sea, que el reino de Israel ya se había dividido en el reino del norte y en el reino del sur. Y estaba reinando, en el reino del sur, estaba reinando Acaz. Aquí está el apellido de Acaz. El apellido de Acaz es que es hijo de Jotán y Jotán es hijo de Usías. Hasta Usías ellos tuvieron un rey bueno, pero ya después Jotán se torció y Acaz era de lo más torcido que hay. Ya. Ahora, ¿qué sucedió? Sucedió que el rey de Siria, que se llama Resín, o se llamaba porque ya se murió, el rey de Siria que se llamaba Resín, y un hombre llamado Peca, que era hijo de Remalías y estaba reinando en el reino del norte, se juntaron y hicieron una alianza. ¿Quiénes? Repito, el reino del norte y el rey de Siria. ¿Y por qué hicieron una alianza? Porque en ese tiempo Dios había levantado un imperio, el primer imperio que subyugó a Israel, y fue el imperio asirio. No confunda Siria con Asiria, porque son dos cosas totalmente diferentes. Asiria fue un imperio que gobernó toda esa zona oriental donde estaba Israel, y Siria era una nación que colindaba con Israel, una pequeña nación. ¿Qué hicieron? El rey de Siria y el rey del norte de Israel se confederaron, hicieron una alianza para fortalecerse y poder así salvarse de la embestida colonial que traía el imperio asirio. El imperio asirio venía, un imperio, ustedes saben, va tomando territorio, va colonizando, se va apoderando de todo el territorio, y ellos venían conforme a lo que Dios había anunciado por los profetas. El imperio asirio era una amenaza en ese momento. Y ellos, ¿qué pensaron? El reino del norte y el rey de Siria pensaron en que juntándose con una alianza, ellos podían resistir la invasión de Asiria. Pero resulta que el rey del sur, que era un poquitico más sensato y un poquitico más apegado a las verdades de Dios y a las profetas, dijo: no, yo no quiero hacer parte de esa alianza, a mí déjenme sano, a mí no me metan en ese problema, ustedes se van a liar allá y yo me quedo acá aquí mirando para ver, consultando al profeta, vamos a ver qué dice Isaías, vamos a ver qué hacemos. Él se quedó juiciosito, él no era una buena persona, ni era tampoco un buen rey, pero él decidió no cometer ese mismo error que estaba cometiendo su homólogo allá en el reino del norte, de aliarse con una nación pagana, con una nación impía. ¿Qué sucedió? Que los dos que se habían aliado, Siria e Israel del norte, les dio rabia que el rey del sur no participase de la alianza, y dijeron: vamos a combatirlo a él. Vamos a combatirlo a él, ¿para qué? Pues para subyugar a todos ellos también y ser más fuerte. Eso fue lo que pasó. Pero el relato que está escrito tiempo después de que había sucedido eso, el relato en el versículo 1 dice que subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Repito, eso fue lo que planearon, pero ¿lo lograron? No, está claro que no lo lograron, ¿cierto? Está claro que no lo lograron. Ahora, continuemos. ¿Qué fue lo que sucedió? Dice el versículo 2, es súper importante.
vino la nueva a la casa de David. O sea, prendieron el noticiero. ¿Cierto? Usted se levanta, se lava los dientes, desayuna y en vez de ir a orar, prende el noticiero. ¿Cierto? Entonces aquí prendieron el noticiero. Versículo 2. Vino la nueva. ¿Qué quiere decir vino la nueva? Vino la noticia. Una nueva es una noticia. Vino la nueva ¿a qué? A la casa de David, a todo el palacio de David. Llegó ¿qué? Una noticia. ¿Qué fue lo que llegó? Noticia. ¿Y qué decía la noticia? Siria se ha confederado con Efraín. Esa era la noticia. ¿Era verdadera? Pues sí, era verdadera noticia porque ellos sí tenían esa intención y la noticia llegó. ¿Y qué sucedió cuando oyeron la noticia? Miren lo que sucedió. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del monte a causa de viento. ¿Qué le pasó al rey de Judá? Se le estremeció el corazón a él y a todos los demás. O sea, entraron en pánico. ¿Por qué? Por ponerse a escuchar el noticiero tempranito sin antes ir a la presencia de Dios y leer la palabra de Dios. ¿Sí entendió cómo funciona la cosa? Facilito, elemental. ¿Para qué están los noticieros? ¿Los noticieros son cristianos? No. ¿Los presentadores de los noticieros conocen las profecías? No. ¿Ellos conocen las promesas de Dios? No. Pero nosotros los oímos a ellos para que ellos nos digan lo que está pasando. ¿Cierto? Entonces ellos dijeron lo que está pasando. Ahí llegó la noticia. Resultado, todo el mundo aterrorizado. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios cuando se dio cuenta que todo el palacio de David, con todos los ejércitos, los hombres de guerra, los hombres prominentes y todo del rey para abajo, todos estaban aterrorizados? Mira lo que hizo Dios. Dice, entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, o sea, el rey asustado, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del tanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. ¿A dónde iban a buscar al rey de Judá? Al acueducto. ¿Y por qué al acueducto? Claro, porque cuando llega una noticia, esas son ciudades, estados que están rodeadas de una paredilla, de un muro, y lo primero que hacen, el estilo de la guerra, lo primero que hacen es sitiarla, ¿cierto? Y al sitiarla no pueden salir a buscar agua. Entonces, ¿qué hizo él? Él da por sentado que ya la van a sitiar, que ya no hay salvación, y él se va para el acueducto a hacer un inventario de cuánta agua hay para saber cuánto tiempo pueden durar vivos sitiados. O sea que él está actuando por causa de ¿qué? De las noticias, porque él da por sentado que esa noticia ya es un hecho, de que va a pasar, de que va a suceder. Entonces Dios le dice a Isaías, ves a donde está el rey, allá, acá, ves allá donde está en el acueducto, allá te lo vas a encontrar en el acueducto, y ves con tu hijo. Resulta que los hijos de Isaías tienen unos nombres bien complicados. Isaías tiene 2 hijos, y Dios fue el que le puso nombre a los 2 hijos de Isaías. El hijo mayor se llama Sear-Jasub, que significa un remanente volverá, y el hijo menor se llama Maher-Salal-Hasbaz, que significa el despojo se apresura. Es decir, significa básicamente la ciudad va a ser arrasada, despojada. Esos son los nombres de los 2 muchachitos. Entonces Dios le dice, hombre, ves con el peladito que tiene el mejor nombre. Ves con el peladito que no. O sea, uno se llamaba Tragedia y el otro se llamaba Esperanza. Así. Uno de los hijos de Isaías se llamaba Tragedia Total y el otro se llamaba Queda una Esperanza. Entonces él dijo, mira, agarra a Queda una Esperanza y te vas a donde el rey que está allá en el acueducto y le vas a decir lo siguiente. Mira lo que va a decir Dios. Y dile, guarda y repósate. Versículo 4. Guarda y repósate. O sea, deja de estar mirando el acueducto, deja la ansiedad, deja la angustia, relájate. Dile, guarda y repósate. No temas ni se turbe tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón que humean.
por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será. Yo quiero que mires nuevamente el mensaje, y el mensaje Dios le dice a Isaías con mano fuerte, no quiero que andes por el camino de este pueblo, no quiero que veas las cosas como ellos lo ven, y tampoco quiero que hables como ellos hablan. Está diciendo, no llames conspiración a lo que ellos llaman conspiración. Cuando ellos se enteraron de la noticia, dijeron, hay una conspiración. Usted piensa en la palabra conspiración. Conspiración es una palabra fuerte, ¿cierto? Conspiración, imagínensela así, conspiración. Eso es una cosa gravísima, o sea, el reino va a caer. Eso es lo que significa conspiración. Una conspiración es algo así como golpe de Estado. Van a quitar al presidente y van a colocar otro. Entonces, no sería tan mala la noticia, pero bueno. Bueno, la palabra conspiración era algo bravo, era algo fuerte, fuerte. ¿Y cómo lo ve Dios? ¿Cómo lo ve Dios? O sea, compare la palabra conspiración, que es la manera como los israelitas escucharon la noticia y persiguieron el asunto, porque no han visto nada, fue una noticia, y la manera como habla Dios. No tengas temor ni te asustes por esos dos cabos de tizón que humean. ¿Qué son dos cabos de tizón que humean? Algo así como, imagínese cuando usted sopla un fósforo y queda el humo y una puntica de fuego así, que usted sabe que ya está apagado, ya eso se apagó. Entonces está diciendo Dios, son dos cabos de tizón que humean, pero ustedes a eso le llaman conspiración. Dos cabos de tizón, o sea, dos fósforos apagados, echando humo, y ustedes dicen conspiración. Mire, hace como 2 días, cuando se estaban quemando los tanques, a mí me dijeron que eran 3 tanques que se estaban quemando. Yo dije, no, definitivamente la candela va a venir hasta acá, hasta mi casa. Son 3 tanques de gasolina quemándose. Y resulta que la verdad era que habían apagado uno, que hubo 2 que nunca se prendieron, gracias a Dios, por la misericordia de Dios, y el otro estaba ardiendo. Eso fue lo último que supe. Pero a mí me llegaron a decir que ya habían 3 tanques prendidos. Entonces, ellos veían que había una conspiración, o sea, una tragedia grande, y Dios está viendo 2 cabos de tizón que están apagados ya, que están echando humo. Y este ha sido siempre la problemática de la fe. Quiero recordarle algunos eventos. Por ejemplo, el evento de los 12 espías. Enviaron 12 espías a analizar el territorio que iban a conquistar, Jericó, y 10 espías llegaron diciendo que esa tierra se tragaba a los moradores. 10 espías se percibían como langostas y los percibían a ellos como gigantes. Y solamente hubo 2 espías, Josué y Caleb, solamente 2. El remanente. 2 espías dijeron, no, un momentico, ellos pueden ser gigantes, ellos pueden ser lo que sea, la tierra es buena, la tierra es fructífera, miren el poco de uvas que traemos, además Dios no está con ellos, con nosotros está Dios, nos los tragaremos como quien se come un pan. 2 percepciones diferentes de una misma realidad. Por eso es que la percepción que yo tengo de las cosas debe depender de la palabra de Dios y no del noticiero. Porque en el noticiero, todo lo que hay en el noticiero son gigantes y usted es una langosta. Pero en las noticias de Dios, usted es su hijo. Amén. En las noticias de Dios, usted es más que vencedor. En las noticias de Dios, usted fue escogido desde antes de la fundación del mundo. En las noticias de Dios, usted es templo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo oró para que nosotros pudiésemos tener una manera de ver correcta de las cosas. No sé si ustedes han leído la historia de Eliseo. Hubo también un día en que Eliseo fue sitiado, porque Eliseo veía lo que los enemigos de Israel iban a hacer. O sea, cuando
tenían una emboscada, cuando tenían una trampa, Dios se lo mostraba a Eliseo. Y Eliseo llamaba a los ejércitos de Israel y le decían, no cojan por aquí porque hay una emboscada. No cojan. Y por las visiones de Eliseo, los pueblos que atacaban a Israel siempre perdían. Y hubo un rey que supo que la clave estaba en que Eliseo todo se lo revelaba a Dios. ¿Y qué hizo este rey? Hagamos lo siguiente, en vez de rodear, en vez de sitiar a Israel, vamos a rodear a Eliseo, vamos a cortarle la cabeza a Eliseo, vamos a acabar con Eliseo y de esta manera es que podemos ganar las batallas. Y la Biblia cuenta que hubo un momento en que todos los ejércitos de Siria empezaron a rodear al profeta Eliseo. Y Eliseo estaba sentado con su asistente que se llamaba Jesse. Y Jesse le dijo a Eliseo, ¿cómo puedes estar tú tan tranquilo? Mira que estamos rodeados, hay un poco de gente armada que nos viene a matar. Y Jesse se aterraba de que el profeta Eliseo estuviese tan tranquilo. Y el profeta tranquilo le dice, es que tú no ves bien. Y Eliseo, dice la escritura, que oró y le dijo, Padre, ábrele los ojos a este hombre para que pueda ver completo todo lo que tiene que ver. Y la Biblia dice que Dios le abrió los ojos a Jesse y Jesse comenzó a ver una cantidad de ejércitos de ángeles, arcángeles que estaban a su alrededor con espadas desenvainadas y él pudo ver que eran, como dijo Eliseo, más son los que están con nosotros que los que están con nuestro adversario. Más son los que estaban con nosotros. Entonces, ¿qué decía eso? Que tenía la victoria completamente segura. ¿Cuál era el problema? Que no veían bien. El problema de la fe es no ver lo invisible. Y la Biblia dice, cuando habla de Moisés, cuando habla de Abraham, cómo se sostuvieron en la espera, cómo se sostuvieron esperando tanto tiempo el favor, la respuesta de Dios. Dice que se sostuvieron como viendo al invisible. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no ves. La fe son los ojos del Espíritu, son los ojos de aquel que se ha convertido de verdad a Cristo. Y por eso es que el apóstol Pablo ora pidiendo que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos conocer la esperanza a la que Él nos ha llamado, las riquezas de la gloria de su herencia y la supereminente grandeza del poder de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos y que actúa en nosotros. Y nosotros eso no lo vemos. ¿Por qué? Porque nuestra percepción del mundo está forjada por los noticieros, por gente impía que nos dice cómo son las cosas. Nosotros no hemos aprendido a ver el mundo espiritual y por eso estamos atemorizados, por eso el corazón desfallece, por eso hay tanta enfermedad mental, psicológica, depresiva y todo eso, porque no vemos con los ojos de Dios, porque no percibimos el mundo espiritual, no percibimos a los ángeles, como dice la escritura, el ángel de Jehová acampa, no dice que viene de vez en cuando, no dice, no, cuando tú estés en problemado yo te voy a mandar el ángel. No, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, ahora sí entendemos lo que Dios le está diciendo a Isaías. Isaías, no camines por el camino de este pueblo. No llames conspiración a lo que ellos llaman conspiración y no tengas miedo a lo que ellos le tienen miedo. No le tengas miedo a lo que ellos tienen miedo. Hermano, cuando usted vea que el mundo le tiene miedo a algo, si usted no es del mundo, usted no puede tenerle miedo a lo que todo el mundo le tiene miedo. Usted no puede hablar como habla todo el mundo, porque es como si usted negara la realidad de la existencia de Dios y la veracidad de todas sus promesas. Continuemos con la conspiración o con los cabos de tizón. Dice el versículo número 8. Mire lo que dice. Versículo número 8, estamos hablando de lo que pasó con el rey Acaz, que temblaba del miedo. Porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín.
y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalía. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Bueno, aquí hay algo bien importante en esta parte. Está hablando de las cabezas, ¿cierto? Para matar a alguien suena feo, pero para matar a alguien hay que apuntarle a la cabeza, ¿cierto? La herida mortal es una herida de cabeza. Entonces Dios está diciendo, la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco es Rezín. Y dentro de 65 días Efraín, o sea, Efraín es el reino del norte, Efraín es Samaria. Y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Mire, hay algo interesante en esto, y es que cuando usted no conoce el nombre de alguien, porque se le olvidó, porque tiene el nombre raro, o porque usted no tiene mucha intimidad con esa persona, usted no lo conoce, usted dice, por ejemplo, el hijo de Juanita. O sea, ¿quién es el hijo de Juanita? El pelado es ese que anda por ahí. Y de pronto no, él tiene nombre, de pronto se llama Adolfo, de pronto se llama Juan. Pero ese pelado, escuche lo que le voy a decir, ese pelado es tan insignificante para usted que usted no tiene ni idea cómo se llama, ni tampoco le importa. Entonces, cuando usted necesariamente tiene que hablar del pelado, usted dice el hijo de Juana. Es exactamente eso lo que está haciendo Dios. El hijo de Remalías. El hijo de Remalías, que si vamos al versículo 1, el escritor sagrado dijo que se llamaba Peca. Peca. Yo me imagino que no es coincidencia que se llame Peca, porque era un pecador. Entonces se llama Peca, pero parece que hasta a Dios se le olvidó cómo se llamaba ese muchacho. Y dijo el hijo de Remalías. El hijo de Remalías. Y al otro le dijo el hijo del rey de Damasco, y la cabeza de Damasco Rezín. Por acá dice contra ti. Al otro le dice el sirio, versículo 5. El sirio. Es como uno decir el gringo, ¿sabes? ¿Cómo se llama, no? Se llama George. Oye, el gringo ese. Bueno, dice, ha acordado, versículo 5, maligno consejo contra ti, el sirio, con Efraín y el hijo de Remalías. Hermano, y el hijo de Remalías es Peca, es el rey. Dice, el hijo de Remalías. O sea, Dios ni lo nombra. Escuchen bien lo que estamos diciendo. Dios ni lo nombra, ni le dice rey. Ni le dice nada, el hijo de Remalías y el sirio, y a ninguno de los dos le dijo el rey de Siria y el rey de Israel, el sirio y el hijo de Remalías. Eso no es tan importante. Eso no es tan importante. Hay cosas que no son importantes. Y si nosotros tenemos un corazón de adoradores, tenemos que estar todo el día contemplando la gloria de Dios, porque de eso depende nuestra paz mental. Por eso es que el Salmo número 27 dice, cuando se juntaron contra mí mis angustiadores, los malignos y mis enemigos, o sea, los tres grupos, los angustiadores, los enemigos y los malignos, tres grupos se juntaron contra mí, ellos tropezaron y cayeron. Y no dice cómo se llaman ni nada, dice tropezaron y cayeron. Pero él no estaba ni siquiera pidiendo que tropezaran y cayeron. Dice, una sola cosa pido, y es que esté yo todos los días de mi vida en tu santo templo para contemplar tu hermosura y inquirir en tu santo templo. O sea, estoy diciendo, o sea, que yo no esté pensando en lo que me van a hacer, sino que esté pensando en tu grandeza y en tu poder. ¿Por qué? Porque ahí me esconderás en tu tabernáculo. Allí me levantarás. O sea, yo tengo protección y refugio ahí. O sea, en vez de pensar en el arma con la que me quieren matar, mejor pienso en el refugio donde estoy a salvo. Entonces, es una manera de ver, es una manera de pensar, es una manera de caminar, es una manera de hablar.
de hablar. Y repito, estamos hablando de lo que a Dios le agrada y de lo que a Dios le desagrada. Esto no es una terapia psicológica para sanidad mental o emocional. Esto no es un encuentro, esto es una advertencia que Dios nos está dando con palabra fuerte, con mano fuerte. Está diciendo, deja de tener miedo. Deja de ver las cosas como las ves. Y deja de hablar como habla todo el mundo. Así de sencillo. Yo espero que todos estemos entendiendo cuál es el hablado que está mal en nuestras bocas, cuál es la percepción que está mal y cuál es el caminar que está mal. O sea, la vida que está mal, la vida que no le gusta a Dios. Ahora, hay algo que tiene que ver con quién soy. Dios habla despectivamente de los dos enemigos que tienen temblando a este rey, el sirio, el hijo de Remalías. Pero hay algo interesante en esa frase, en la manera como Dios llama al rey de Israel, al autonombrado rey de Israel. Lo llama hijo de Remalías. Y resulta que de esa manera es como si Dios le dijera a este rey, que es un cobarde, este es un rey cobarde, incrédulo, y los incrédulos son cobardes. Entonces, este rey cobarde tenía que hacerse una pregunta sencilla con la manera de hablar de Dios. Si el sirio no es importante porque es sirio, y el hijo de Remalías, pues tampoco es importante, pues porque es hijo de Remalías. ¿De quién soy hijo yo? ¿De quién soy hijo yo? Y resulta que este Acaz, escucha bien lo que te voy a decir, este Acaz era malo. Este Acaz era malo. Era incrédulo, así, cobarde, como usted lo ve. Y así que no diga pobrecito Acaz, porque Dios no está diciendo, ay, pobrecito, lo tienen asustado. No, señor. Dios está diciendo que no ande como un cobarde, que no camine como cobarde y que no hable como cobarde y que no vea el mundo como lo ven los cobardes. De hecho, el Apocalipsis dice, y los cobardes estarán afuera, junto con los brujos, hechiceros y todos, los cobardes también se quedarán afuera. Pero él tenía que pensar, repito, Acaz tenía que pensar que a pesar de lo malo que es él, a pesar de lo cobarde que él está en el trono, ¿sabe por qué? Porque él es hijo de David. Hijo de David. ¿Y sabes por qué Dios lo está animando? ¿Y sabes por qué Dios está de parte de él? Porque Dios es fiel a sus promesas. Porque esta es la dinastía aprobada por Dios, la dinastía davídica. Porque este palacio lleno de gente cobarde es el palacio que Dios escogió para poner su gloria. Tu enemigo es un hijo de Remalías, o sea, es un hijo de un aparecido, es un hijo de alguien que quiere abusar de un poder que no se le ha dado. Es un aparecido, un don nadie. Pero tú, ¿de quién eres hijo acá? Y toda la descendencia de acá es correcta. Él es hijo de David, del linaje real, escogido por Dios para reinar sobre la tierra. ¿Y quién es Remalía y el sirio? Dos cabos de tizón que se pusieron de acuerdo para quitar del reino al que Dios había puesto. Entonces, Dios, solamente con esa amenaza de esos dos cabos de tizón, de esos dos hombres que para Dios son insignificantes, ridículos, ilusos, pero están retando a Dios, porque le están diciendo a Dios, vamos a quitar el trono de David, o sea, lo que tú dispusiste, la dinastía que tú escogiste, la vamos a remover y vamos a poner la nuestra. ¿Sí entiendes lo que está pasando? Entonces, una de las cosas que tenemos que preguntarnos
cuando aparezca el sirio y el hijo de Remalía, es de quién soy hijo yo. Entonces, aquí pasamos de la incapacidad para percibir las cosas como Dios las percibe, de ver las cosas en su justa medida, a un problema de no verme yo tampoco como realmente soy o lo que soy. O sea, a no saber quién soy yo en Cristo Jesús. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿A quién le tienes miedo? Y la segunda pregunta es, ¿de quién eres hijo tú? Porque la Biblia dice que tú eres hijo de Dios. Y es que Dios resuelve todos los problemas de temor. No los resuelve con, tú te estás portando bien, tú te mereces todo eso que tú estás pensando. Dios todo lo resuelve con, yo soy tu padre y tú eres mío. Cuando Dios habla de la preocupación, no te preocupes por el día de mañana, qué comerás, qué vestirás, porque todos los gentiles, todos los impíos se preocupan por eso, tengan o no tengan. Pero tu Padre Celestial, o sea, ¿qué está diciendo? Tú eres hijo de Dios y los hijos de Dios no se preocupan por lo que se van a poner ni por lo que van a comer. ¿Por qué? Porque tienen un Padre Celestial que ya sabe que necesitan vestirse, que necesitan comer y todo lo que necesitan. Así que la preocupación por cualquiera de estos factores es una crisis de fe, es una negación de la paternidad divina sobre nosotros. Dios dice claramente que es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos. Y eso es algo que no debe ser una doctrina, sino que tiene que ser el fundamento y la fortaleza de nuestra fe. Somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Quiero que vengas conmigo a Romanos 8, versículo 15. Romanos 8, 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Sí ves que la esclavitud y el temor van juntos? ¿Le tienes miedo a alguien? Esa persona te esclaviza, te quita la libertad. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, que es lo contrario al temor. ¿Cuál es el espíritu de adopción? El espíritu de adopción es aquel que te da la certeza interior de que a pesar de que tú eres tan cobarde como Acaz, eres hijo de Dios. Y dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. O sea, el que nos da la certeza de que somos hijos y la certeza de que nuestro Padre nos oye y nos socorre. Eso es lo contrario a tener miedo. Y eso debe ser nuestro hablar. Pero tenemos un Padre al cual le clamamos siempre, Abba Padre. Entonces, la pregunta es, ¿a quién le tienes miedo y de quién eres hijo? ¿Quién es tu Padre? Ahora vamos a terminar. ¿Por qué habló? ¿Para qué habló? Perdón. ¿Para qué habló? Vamos nuevamente a Isaías 8, versículo 13. Isaías 8, versículo 13. Dice, a Jehová de los ejércitos. Hermano, y él usa Jehová de los ejércitos. Es el nombre del Dios de guerra. O sea, Dios tiene una cantidad de atributos y tiene tantos atributos como tantos nombres tiene. Es decir, cada nombre de Dios es la manifestación o la alusión a uno de sus atributos. Y aquí está diciendo uno de sus atributos, y es que Él es de guerra. O sea, que Él pelea, que Él es un guerrero. Entonces, dice Dios, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Este texto a mí siempre me ha encantado porque contiene unas verdades muy profundas que quiero que dejemos claras hoy. Lo primero que dice es, a Jehová de los ejércitos,
a él santificar. ¿Cómo así? Dice a Jehová de los ejércitos, a él es al que deben santificar. ¿Qué significa eso, hermano? Significa que el temor o el miedo es una forma de exaltación. Cuando tú le tienes miedo a alguien, lo estás adorando. Oye bien, lo estás exaltando. Cuando le tienes miedo a alguien, eres súbdito de la persona a la que le tienes miedo. Porque le estás atribuyendo a esa persona el poder de determinar tu vida. Y ese poder es exclusivo de Dios. Es grave que le tengas miedo a una persona. Tienes que aprender la diferencia entre miedo y respeto. Dios ordena que a las autoridades se les tenga respeto, pero no miedo. El miedo es la herramienta para que esa autoridad tirana te obligue a hacer lo que Dios ha prohibido que tú hagas. Por eso existe la tiranía y el sometimiento de los pueblos. Y por eso la iglesia primitiva no se arrodillaba ante el César. Diga que César es el Señor. No podemos, lo vamos a matar. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cero miedo, cero miedo. ¿Por qué? Porque podían ver el poder de Dios, porque podían ver la grandeza de Dios, porque eran adoradores, porque estaban en su presencia, porque no solamente se sabían su palabra, sino que la creían. Entonces él dice, Dios dice, santifíquenme a mí con el miedo. ¿Por qué? Porque con el miedo que ustedes sienten por el sirio ese y por el hijo de Remalía, los están santificando a ellos. Ustedes están diciendo que estos dos hombres a los cuales yo voy a destruir por completo ahorita, y son solamente dos, ¿cómo es que se llama? Dos mechas apagadas. Estos dos hombres van a determinar la existencia de ustedes, que son ellos los que definen si ustedes viven o si no mueren, cuando soy yo el que tiene el poder, las llaves del Hades, de la muerte, cuando soy yo el que soy la resurrección y la vida, aunque soy yo el que soy el alfa y omega. Pero le tememos a los hombres cuando tienen dinero, cuando tienen poder, cuando son groseros, cuando son violentos. Le tememos a los hombres. Y eso es deshonroso para Dios. Entonces dice, solamente a Dios santificar. Es idolatría temerle a Dios. Jesús enseña a no temerle a los hombres. Mateo 10, 28. Mire lo que dice Jesús a sus discípulos. A sus discípulos. Hay gente que se ha hecho 20 discipulados. Vienen de iglesias donde hacen 200 discipulados. Hasta letras tienen los discipulados. De 1, de 2, de 3, de 4. Y los llaman del banco y se asustan. Versículo 29 de Mateo 10. No, 28. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo. O sea, a los que te dicen que te van a matar. No le tengas miedo. Dice, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es ese? Hay gente que cree que es el diablo. Dice, no, es que el diablo fue el que fundó el infierno, fue el que lo hizo, él es el que abre la puerta, él es el que la cierra. No, señor. Dios hizo el infierno para el diablo. Él en el infierno no va a estar abriendo puertas. No va a estar abriendo puertas. Él va a estar en el hueco y en la oscuridad más terrible y en la llama más ardiente del infierno. Él no va a estar dirigiendo ningún infierno. El que dirige el infierno es Jesucristo. El que echa a la gente para el infierno es Jesucristo. El que ha sido constituido como juez de vivos y muertos es Jesucristo. El que creó el lago de fuego que arde con azufre, donde el gusano no se muere y la llama no se apaga, fue Jesucristo. Entonces, ¿a quién hay que temer? A Jesucristo. Mire lo que dice el versículo 29, que tiene que ver con esa autoestima desgastada y antibíblica, que se olvida que somos hijos de Dios.
Dice, no se venden 2 pajaritos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Es decir, lo más insignificante que hay del ser vivo y lo más barato que hay son los pajaritos. Pero aún así, si Dios no lo determina, ni un solo pajarito de esos se muere. Y luego dice, pues aún, dice, no se venden, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Y el versículo 30 dice, pues aún vuestros cabellos están contados. Aún vuestros cabellos están contados. Así que no temáis, ustedes valen más que muchos pajaritos. Entonces estar pensando de que a uno lo van a matar antes de tiempo, o de que uno se va a morir antes de tiempo, o que lo van a atracar, o que lo van a violar, o yo no sé qué más piense usted, producto de tanto noticiero. Se nos olvida lo que somos, se nos olvida que somos hijos de Dios. Mire lo que dice en el versículo 32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿De qué está hablando? De tenerle miedo a los hombres. Esa es la razón por la cual no testificamos, no evangelizamos, no llamamos a la gente, no invitamos a la iglesia, le tenemos miedo a la gente, en vez de tenerle miedo a Dios. Porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y todo lo que hemos hecho o dejado de hacer va a ser examinado por Él. Eso no nos da miedo. Hay un salmo que sirve mucho para el miedo, porque a mí también me ha dado miedo. O sea, estamos hablando del miedo, lo que pasa es que el miedo es catalogado ahora como una enfermedad, como una debilidad, y hay quien lo pechicha. Y Dios no hace eso. Dios reprende el miedo como un pecado. El miedo es un pecado. El miedo es idolatría a los seres que Dios creó. Y hay un salmo que me encanta. Es el Salmo 118. A veces lo confundo con el 18, pero no. Es el Salmo 118. No todo, pero sí les voy a leer un poquitico del Salmo 118, que es un arma poderosísima para los que están experimentando angustias, temores, depresiones, ataques de pánico y todos sus derivados. Salmo 118, voy a leer solamente del 6 al 17. Dice la palabra del Señor: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. O sea, sí, siempre vas a tener 2 grupos de personas, el grupo de los que están en contra tuya y el grupo de los que te quieren ayudar. Y está diciendo, Dios está del lado de los que te quieren ayudar. Versículo 7. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. ¿Por qué estaba molesto el hijo de Remalías y el sirio? ¿Por qué estaban molestos? Porque el rey Acaz no quiso poner su confianza en esa alianza que ellos estaban haciendo. ¿Cuál fue el pecado del hijo de Remalías para que Dios lo mirara con tanto desprecio que ni el nombre se sabía? El pecado del hijo de Remalías fue buscar ayuda en Siria. El pecado del incrédulo es tratar de buscar primero la ayuda de los hombres y no buscar la ayuda de Dios. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. Versículo 10. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. ¿Recuerdan a David? ¿Quién es ese filisteo incircunciso? Que se ha atrevido a retar a los ejércitos del Dios viviente. Tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti
en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. Dice, me rodearon, versículo 12, Salmo 118, 12, me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos, pero en las tiendas de los injustos hay lamento y queja y voz de terror. ¿Qué debe haber en tu tienda? ¿Qué debe haber en tu casa? ¿Qué debe haber en tu boca? ¿Qué debe haber en tu familia? Voz de júbilo, dice, voz de júbilo y de salvación. O sea, ¿de qué debes hablar tú? De las cosas que Dios ha hecho y de las cosas que Dios va a hacer, o sea, de su salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. O sea, que es injusticia que Dios esté de tu lado y tú creas que estás perdido. Dice, la diestra de Jehová hace proezas. Aleluya, gloria a Dios. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. Y finalmente mira lo que dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. No moriré, dice, sino que viviré para contar lo que él ha hecho. Bueno, ¿por qué habló el Señor esto? Dice, porque es que el temor exalta a lo que tú temes. Segundo, porque el único temor santo que tú puedes tener es el temor a Dios. Por eso él dice, a él santificar. El único temor santo que debe experimentar tu corazón es el temor a Dios. Solamente temerle a él. Porque ese temor perfecciona la santidad. Y la Biblia dice, por ejemplo, en Proverbios, acerca del temor, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Tú quieres ser una persona sabia, una persona prudente, una persona que le va bien siempre. Teme a Dios, teme a Dios, teme a Dios, teme a Dios, teme a Dios. Y el temor a Dios, ya con esto cierro, el temor a Dios es el poder con el cual Él nos santifica. A través de temer a Dios viene la santidad a nuestras vidas. Segunda de Corintios 7:1. Mira lo que dice. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. ¿Sabe por qué pecan los pecadores? ¿Sabe por qué peca la iglesia? ¿Sabe por qué peca un creyente? Porque ha perdido lo más grande que tenemos, que es el temor a Dios. Y sabes que cuando Dios prometió a través de Jeremías, cuando lanza la promesa del nuevo pacto, que haré con vosotros un nuevo pacto y pondré mi ley en sus corazones y todo eso, Dios dice también, y pondré mi temor en sus corazones. Pondré mi temor en sus corazones para que nunca se aparten de mí. Lo que más necesitamos tener es temor a Dios, no a los hombres, no a los hombres. El temor a Dios es santificar a Dios. El temor a Dios santifica a Dios, exalta a Dios, glorifica a Dios. El temor a Dios es la esencia de la sabiduría, nos asegura que no cometemos errores. El temor a Dios es el único miedo santo que puede experimentar nuestro corazón. Y el temor a Dios es el poder a través del cual somos santificados. Vamos a cerrar los ojos, vamos a orar para pedirle a Dios que nos quite todos esos temores. Vamos a más bien a renunciar a esos temores porque Dios está dando la orden de no temer.
Dios está dando la orden de que te levantes, que no consientas ese temor que le tienes a las personas, ese miedo, esa ultrasensibilidad de que no te pueden decir nada, de que tienes que sonreír, que tienes que asentir, que no tienes la capacidad de decir no, que no tienes la capacidad de decir basta, que no tienes la capacidad de frenar a las personas que abusan de ti. Todo ese temor, escucha, eso no es debilidad, eso es pecado. Y Dios aborrece ese temor. Y Dios ha hablado fuertemente hoy, porque ya ha hablado de mil maneras, de que dejemos la cobardía, porque Él no nos ha dado espíritu de temor, ni espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de dominio propio. Y ha puesto en nosotros su espíritu que nos da la certeza de que somos sus hijos.